Puedes empezar ya, Daniel. Buenos días, bienvenidos a este programa de Polémica y Café. Hoy realmente va a ser muy polémico porque el tema es muy polémico. Como ustedes han podido estar escuchando en los últimos años realmente, se ha estado dando una vuelta hacia la derecha en Estados Unidos en cuanto a valores morales, en cuanto a nacionalismos, en cuanto a actitudes, armas, etcétera. Ni hablar del aspecto del aborto y de la limitación de derechos que ya se está dando a nivel primero de mujeres y después se seguirá dando a nivel de homosexuales y de otras minorías. La misma ley del aborto afecta de manera particular a hispanos y negros, y parte del objetivo de tenerla funcionando es precisamente evitar que ambos grupos tengan libre acceso a la votación, porque los blancos, católicos, incluso cristianos, aún sumando todos los cristianos, ya son minoría en el país y además se reproducen menos. Por algún motivo extraño, aparentemente los blancos cristianos en contra del aborto tienen menos hijos. Es uno de esos misterios de la civilización en que los negros e hispanos tienen un montón de hijos, pero los blancos, por algún motivo, yo creo que será lo que comen, será el color de la piel, yo no sé. O será que ellos sí saben y tienen acceso a educación para no estar embarazadas toda la vida. I don't know. Pero el caso es que los que más usaban y necesitaban el apoyo de las clínicas de abortos eran las minorías. Y con esto, de alguna manera, pues las mujeres, mientras más hijos tengan, obviamente más ancladas están a la pobreza, a sus miles de ocupaciones, a su casa, si es que la tienen, o a su familia extensiva con la que tienen que vivir, y mucho menor es su participación en el campo político. Al mismo tiempo, unos jueces en estados, aquí tengo que subrayar que lo que estoy hablando es todo lo que está pasando donde hay católicos practicantes en posiciones gubernamentales, han prohibido el uso de cajas para entregar votos. En Estados Unidos, si usted ha estado en Estados Unidos, no sé si sabe, pero en la calle puede encontrar a veces cajas de correos donde deposita una carta, viene el del correo, se lleva las cartas y no pasa nada. Bueno, igual el mismo sistema se ha usado para facilitar el voto de personas, sobre todo en áreas urbanas y suburbanas, pobres, donde casi nadie tiene automóviles, ni el tiempo, ni el dinero para ir a manejar a donde les toque votar, donde puedan depositar el voto, etcétera. Y el no darles acceso fácil a depositar ese voto, ya sea por correo o en cajas, donde se combinan, es fácil, la posibilidad de eliminar la posibilidad de ese voto. Todo esto no se le estaba dando demasiada importancia hasta que cambió la Suprema Corte. Y la Suprema Corte tiene ahora por primera vez una extensa mayoría de jueces católicos practicantes que en teoría todos al ser electos dijeron que de ninguna manera su fe personal iba a afectar sus decisiones jurídicas, porque es claro que los Estados Unidos está creado y fundamentado en el principio de la separación de iglesia y Estado. Debo destacar, y probablemente todos los que nos están escuchando estarán de acuerdo, en que esa es la enorme ventaja que tiene Estados Unidos sobre todos los otros países, que al tener por completo separado el Estado de la iglesia, de todas las iglesias,
permite que la ciencia, la investigación, el pensamiento, la individualidad y hasta la humanidad y la creatividad de los individuos surja sin que las iglesias puedan limitarlos como lo hacen en todos los países donde tienen el gobierno. Si yo les hablo a ustedes y les digo, estos son unos fanáticos, ustedes me dirán, ah, claro, estás hablando de los musulmanes. Pero fíjense que los musulmanes pueden cambiar de imán si el que les está hablando les parece muy fanático o muy poco fanático. Ellos pueden cambiar y buscarse otro. Los judíos y el rabino que tienen les parece muy fanático o poco fanático, también pueden cambiar de irse a buscar otro. Unos se van, es que el rabino quiere mucho a los homosexuales. Creo que eso significa, entonces van a buscar o se crean otro shul, otro templo, otra sinagoga. Lo mismo hacen los musulmanes. Lo mismo hacen los protestantes de todos los colores. Es más, los protestantes, si no les gustó lo que están haciendo Sultanito o Juanito, van y se inventan todo un movimiento nuevo. Los únicos que no inventan nada, que no cambian nada y que no tienen ningún poder sobre cambiar absolutamente nada son los católicos. Ellos están, afortunadamente o desafortunadamente, enriquecidos y condenados a tener al cura que les establezca y a las autoridades que les establezca el Vaticano. Y si no les gusta, pues pueden no ir a la iglesia, pero no pueden cambiar mucho de cura, porque la orden llega desde el Vaticano. Esta es la línea y la línea se sigue. Aunque ahorita hay que reconocer que con eso de que tenemos dos papas, bueno, el papa dormido y el papa actual, en el cual cada vez que entra una operación, Francisco sale a decir, por favor, los que saben rezar, pues recen por mí porque quiero salir viva de esto. No va a ser que me toque un doctor de aquellos. Bueno, aquellos a los que Francisco le tiene miedo, aquellos que han parado las iniciativas que tenía Francisco, aquellos que no les gusta y que consideran que Francisco es un comunista, un socialista de extrema. Además, igual confunden los términos socialistas y comunistas, pero así es como debe de ser para poder seguir la línea política. Todos ellos son el Opus Dei. Y el Opus Dei es el grupo al que pertenecen 7 miembros de la Suprema Corte Americana. Opus Dei es al que pertenecen varios gobernadores. No pertenece el presidente de Estados Unidos, que también es católico, al Opus Dei, pero está en esas. Y de pronto resulta, casualmente, que sin muchas explicaciones, Estados Unidos se lanza como loco a defender a Ucrania, a la iglesia ucraniana, con el apoyo sustancial de la iglesia católica polaca para poderle mover el tapete, claro, a los comunistas, que ya no son comunistas, pero no importa, soviéticos, y poderles cobrar la deuda que hay contra ellos por parte de esa iglesia que considera que los soviéticos son los malos, los nazis son los buenos. Y no creen que esto es así nomás un decir. En las calles de Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría, los nombres de las avenidas con nombres de héroes nacionales nazis brillan por todos lados, igual como si en el sur de los Estados Unidos estuvieran creando avenidas y monumentos a los héroes del sur en contra que estaban en contra de la esclavitud, de la eliminación de la esclavitud, a favor de la esclavitud. El caso es que todas las últimas decisiones de la Suprema Corte han apoyado a la Iglesia Católica de una manera patética. Y esto no es anticatólico, ni yo soy anticatólico. Yo creo que todo el mundo tiene derecho de creer en lo que quiera, como quiera. El único problema es que los católicos en la Suprema Corte están rompiendo un acuerdo social que había en los Estados Unidos. El acuerdo social que había en los Estados Unidos era no imponer una religión ni sus creencias sobre el resto de la población. Pero cuando la Suprema Corte llega y dice, no, rezar a la mitad de un campo de fútbol durante un juego de las pequeñas ligas financiado por la comunidad,
no por la iglesia, si es de la iglesia que hagan lo que quieran, pero financiado por todo el pueblo o por el federal, es válido porque él tiene derecho a rezar lo que él quiera. Pues yo quisiera ver qué pasaría si el que se pone a rezar es un musulmán y qué harían los de alrededor. Pero además, en esa decisión que acaba de salir la semana pasada, la Suprema Corte dice que es bueno porque esto nos regresa a los principios cristianos de la nación americana. Nada más para recordarles a todos, principios cristianos y la nación americana son palabras que van junto con blancos, nada más. Nadie más pertenece a esa experiencia. Y entonces uno se pregunta, bueno, si vamos a quitar lo secular de Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Y lo que va a pasar es que eso sí sería una herida de muerte para la nación americana. ¿Cómo puedo explicarles? Yo estuvimos reuniéndonos con grupos de ciudadanos venezolanos, ciudadanos, no sé, descendientes de cubanos, ciudadanos mexicanos, preocupados por el futuro de la democracia, entiéndase democracia, el derecho de participar de todos con su opinión y de aceptar, dar un toma y daca en el que todos puedan colaborar y aportar lo mejor de sí mismos sin imponer sus ideas sobre los demás. Y de pronto, mientras estamos haciendo eso, pues resulta que los Estados Unidos ya son activamente una no democracia a través de su Suprema Corte, por lo menos. Y si logran ganar los republicanos las próximas elecciones, lo van a hacer también a través del Congreso. Y entonces todo lo que sea no pro-cristiano va a ser prácticamente eliminado, pero todo lo demás es muy importante también subrayar. Esto no es nada más por credibilidad y por ideas, no. Atrás de todo esto, como siempre, está el dinero. Todas las iglesias están recibiendo un dineral gracias al gobierno, desde el gobierno de Trump, y ahora gracias a la Suprema Corte que lo acaba de rectificar, que dice que sí, el gobierno federal, como es de todos, pues también es de los cristianos y por consiguiente tiene que financiar todos los eventos parejos para todos. Déjenme subrayar, es muy importante, el punto de democratización de los Estados Unidos era las escuelas públicas, que además de ser buenas, eran de todos, o sea, podían participar todos, y si bien en múltiples barrios solo había, en los barrios muy negros solo había negros, en los barrios muy blancos solo había blancos, había una serie de puntos en los que todos coincidían dentro de la escuela y aprendían por lo menos a conocerse, a convivir y en muchos casos a trabajar juntos. Pero además era bajo un respeto de que uno es cristiano, el otro es judío, el otro es musulmán, el otro es budista, el otro es lo que sea, cada uno era lo que fuera. Y el dinero del Estado solo se podía usar en cuestiones federales que no apoyaran de manera particular una o la otra iglesia. Ahora ya no es así. Ahora una iglesia, que ya es precisamente el caso que se perdió, una iglesia dijo que ella no podía aceptar que trabajaran en su iglesia personas que no fueran católicas, porque era una iglesia católica, y que de todos modos ellos tenían derecho a recibir subsidio gubernamental, a pesar de que el subsidio gubernamental dice que solo lo puede recibir si no discriminas contra otros por su físico, su sexo, su edad o su religión. Ellos dicen que no es discriminación, pues si es una escuela católica, pues necesitan maestros católicos. Y la Suprema Corte salió a decir que sí, que tiene razón. En el caso del catolicismo, el cristianismo tiene razón. Y además lo dicen así, quiere decir, si fuera una escuela musulmana, no hubieran dicho lo mismo, aunque claro que el resultado afecta por igual a las musulmanas, a las judías y a todas las demás. Ahora una escuela religiosa ya es financiada legal y constitucionalmente por el gobierno federal, lo cual significa que la escuela pública tiene menos fondos, porque la cantidad de fondos es una, no se multiplica. Y si hay $100 y se le mandaban antes $100 a la escuela pública, ahora de esos $100, pues se tienen que dividir con escuelas privadas, religiosas. Y entonces ya nada más les va a llegar a lo mejor $50 a la escuela pública, que de todos modos sigue teniendo a la mayor parte de la población
Y claro, lo más importante, sigue teniendo a todos esos niños de minorías, sobre todo negros e hispanos de bajos recursos económicos, cuyas mamás ahora tampoco pueden abortar. O sea, ya pueden tener más niños para mandarlos a más veces a esa escuela, donde va a haber menos maestros porque hay menos presupuesto. Y entonces generan un ciclo de desdemocratización del país. Y eso sí es grave. ¿Cómo se va a parar? La primera manera de pararlo de inmediato es que en las próximas elecciones ganen los demócratas suficientes lugares. Uno, para quitar al pseudodemócrata, diputado pseudodemócrata de Pensilvania, que en realidad es dueño de minas de carbón y que por consiguiente está en contra del 90% de toda la plataforma democrática y está adentro, creando siempre, deteniendo siempre las proposiciones de los demócratas. Si pierden los demócratas esta elección, la posibilidad de que ganen la siguiente va a ser muy baja, porque los fondos y todo lo están controlando los republicanos de tal manera que se están haciendo toda una serie de leyes en todos lados para impedir el acceso a la votación a las minorías. Si usted es hispano, en California recibe toda una serie de votos en español, que no sé si sea necesario o no, pero se recibe en español para que sepa por quién votar. Bueno, de acuerdo a la nueva ley republicana, esto se va a prohibir. Pero no va a haber dinero para enseñarles inglés a todos. Porque pues, el chiste para aprender inglés es que antes uno podía ir a cualquier escuela pública y había cursos de inglés para todo el mundo. Ahora ni hay cursos de inglés para todo el mundo y los que hay cuestan y no están a horas muy cómodas, y si hay que hacer 2 trabajos para pagar todos los gastos, pues uno está fuera de la posibilidad de aprender el inglés. Si además la posibilidad de rentar se limita a donde puedo pagar, pues me quedo encerrado en áreas totalmente hispanas o totalmente negras, porque ahí puedo compartir un cuarto con una o más personas, no una casa, un cuarto con una o más personas para poder pagar la renta. Eso de paso lleva a estrés y a otros problemas adicionales. No puedo descansar tranquilo, no puedo hacer una serie de cosas, no puedo estudiar, no puedo progresar, estoy ocupado comiendo y mientras esté yo ocupado comiendo, no tengo tiempo para pensar. ¿Qué es de lo que se trata esto? El limitar en todo lo posible el tiempo para pensar y analizar de las minorías de los Estados Unidos para asegurarse que la verdadera minoría pueda imponer su voluntad, además religiosamente, sobre todos los demás. Me llama mucho a mí la atención, porque realmente, no sé, tengo que decirlo de una manera muy elegante, la incapacidad de juicio de muchos católicos con los que he hablado. No pueden cuestionar mentalmente, no son gente inteligente, son gente muy capaz, son gente muy profesional y sin embargo a la hora de tener que cuestionar lo que su iglesia dice, parecen estar bloqueados, no pueden hacerlo, fueron educados a no cuestionar, algo que no se da ni con los protestantes, ni con los judíos y en cierta medida tampoco con los musulmanes, porque estos están acostumbrados a cuestionar, a protestar, a cambiar y saben que tienen la posibilidad de hacer. O sea, no es solo cuestionar, sino es la posibilidad de cambiar de grupo. Pues a mí no me gusta cómo piensan en esta iglesia, me voy a otra iglesia. Lo más que mis amigos católicos me pueden decir es, pues si no me gusta esta iglesia, me voy con aquella, en la otra iglesia el padre es más ligero. Pero las ideas son diferentes, no. Pero ahí sí reciben gustosamente homosexuales, no. Bueno, pero ahí sí te van a ayudar a si necesitan aborto. No. Bueno, en fin. Hace unos días estaba yo revisando formas de registro en clínicas médicas que antes eran de iglesias. Bueno, siguen siendo de iglesias. Este en particular era de la Iglesia Católica de Miami. Y antes no estaba permitido que en la forma de servicios médicos, si querían recibir fondos gubernamentales, no podían preguntar a qué iglesia pertenecía o en qué iglesia o de qué credo era la persona que entraba a la clínica. Tenían que darle atención médica a todos
Y si no querían, no hay problema, nada más no recibían subsidio gubernamental. Bueno, ahora ya cambió. Gracias al gobierno republicano de Miami, de Florida, perdón, el de Miami, ya se cambió. Y ahora ya pueden, según ellos, para cuestión administrativa, preguntar. Y lo primero que preguntan es, ¿a qué iglesia perteneces? ¿En qué iglesia participas? ¿Cuál es tu teléfono y tu email para poder contactar? Claro, para razones médicas. No negan, hasta donde yo sé, no han negado el servicio médico a nadie por su creencia religiosa. Pero estoy seguro que en su momento, si surgen temas escabrosos, lo van a poder hacer porque cada vez se sienten más empoderados. Me llama la curiosidad, me llama la atención y me despierta la curiosidad que los jueces que están ahorita en la Suprema Corte ya no hablan de antecedentes. Antes la Suprema Corte, igual curiosamente que el Talmud, igual que que la Constitución inglesa, hablaban de cuáles son los antecedentes de esta ley y cómo se han interpretado a lo largo de la historia para llegar a una conclusión actual sobre la misma. Debemos destacar que el derecho francés, el derecho mexicano, el derecho latinoamericano en general, todos son de leyes fijas, no importa las costumbres de la gente ni lo consuetudinario. No importa qué pasaba con esto hace 10 años, o hace 20, o hace 30. Hoy se decidió esto y ya va a ser así y se acabó y no hay discusión. Es interesante ver que de eso es lo que sucede en los países donde el antecedente católico controla el sistema legal y de pensamiento, no en los otros países, y que casualmente los otros países son los más desarrollados. Por algún motivo, casi podría decir extraño, pero no lo creo, y si alguien tiene algún comentario que hacer, bienvenido, pero ¿por qué será que los mayores descubrimientos científicos todos son de países anglosajones y protestantes? Y casi ninguno de un país católico. ¿Por qué será que el cuestionamiento, digo, porque hay que recordar, los países católicos, o por lo menos el Vaticano, reconoció que la Tierra era redonda hace apenas 100 años. Hasta entonces la Tierra era perfectamente cuadrada porque así lo dijo la Iglesia. Le quitaron apenas a Copérnico, le quitaron su excomunión, la que no le han dado a los narcos, pero se la quitaron a Copérnico. Pero esto es muy reciente. Sí, y finalmente descubrieron que la Tierra sí da vueltas alrededor del Sol. Pero si no hubiera habido reforma, si no hubiera habido protestantismo, pues todos seguiríamos sabiendo que le estamos dando, que el mundo, el universo nos está dando la vuelta a nosotros. Y seguramente no tendríamos las naves, porque piénsenlo, lo que representa el manejo, que representa de ciencia, de tecnología, de inteligencia humana, el poner un pedacito de vidrio o un pedazote de vidrio, si usted lo quiere ver, a la mitad del universo, tomando fotografías de lo que está pasando a miles de millones de kilómetros de distancia, de años luz, y que esté flotando correctamente, y que además esté mandando señales claras, y que además podamos verlas y descifrarlas y entenderlas. Eso no viene escrito en ningún manual bíblico. Eso viene escrito en el DNA del cerebro humano. Y ese cerebro humano, definitivamente, la Biblia no es su mejor amigo, creo yo. Por lo menos no la Biblia llevada de una manera dogmática a nivel legal y nivel editorial en todos lados. En fin, el programa de esta semana de Polémica Café se refiere precisamente a cómo podrá afectar no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo, la desaparición de la separación de iglesia y Estado en los Estados Unidos, la imposición de una iglesia que es la Iglesia Católica, que es minoritaria ante el resto del país, y la forma en que eso va a dañar y resquebrajar el sistema democrático de los Estados Unidos. En otro programa, alguien mencionaba que había jóvenes de 20 años muy deprimidos y se preguntaban, ¿cómo puede ser que a los 20 años alguien esté deprimido? Bueno, pues si yo tengo 20 años
y hago un recuento de los líderes de los países del mundo y veo los nombres: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Nicaragua, Cuba, México, hasta Estados Unidos, Alemania, y veo todos nonagenarios, incapaces de cambiar actitudes, todos con resentimientos que traen desde los 20 años, todos populistas, todos contaminando y destruyendo lo que pueden con tal de hacerse millonarios sin darse cuenta que si destruyen el planeta, no importa cuánto dinero tengan sus hijos, aunque vivan en Houston, se van a morir. Y todos totalmente desinteresados en el bien común y en el bien social. Y entonces yo digo, pues yo tengo 20 años, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque me están dejando un planeta totalmente contaminado, donde hay más plástico en el mar que pescados, donde hay más veneno que agua en los líquidos, donde el nivel del mar está subiendo, donde los ricos, por lo menos en Miami, están construyendo sus casas 3 metros con 3 metros de altura por ley, para que cuando suba más el nivel del agua se les inunde el garage, pero no la casa. Supongo que pues, no hay problema, porque en vez de tener coches, van a tener yates y barcos, que ya tienen muchos. Y luego, bueno, y estos nonagenarios, para colmo, los sistemas médicos daneses, diría ciertas personas, los están haciendo vivir hasta 100, 110, 120 años en el poder, que no sueltan ni en defensa propia, y cuando lo sueltan a quinceañeros inutilizados por una pésima educación pública, en la que, como dice Manuel Andrés, lo importante es la lealtad, no el conocimiento. Y de acuerdo a los nuevos reglamentos de la Secretaría de Educación Pública, no hay que enseñar a la gente a pensar, no hay que no hay que enseñarles español, no hay que enseñarles ortografía, no hay que enseñarles matemáticas. Si no saben sumar y no saben, de todos modos van a sobrevivir, de una u otra manera van a comer. Pero sobre todo no van a saber pensar. Y si no saben pensar, no saben analizar. Y si no saben analizar, no saben qué hacer. Entonces, a todos estos jóvenes deprimidos de 20 años, yo los invito y les sugiero que hagan un grupo de jóvenes deprimidos de 20 años que ya no quieren ser deprimidos y se pongan a hacer algo. Algo para deshacerse de todos nosotros los nonagenarios y sus antecedentes, que estamos ocupando puestos que no deberíamos de ocupar. Que estamos imponiéndoles leyes que no deberíamos de imponerles, para exigir que los maestros enseñen, que haya exámenes que demuestren que sabemos lo que decimos saber, que se entre a una escuela, no se entre nada más porque uno quiere, sino porque uno puede, y los que no pueden tengan cursos y remedios para entrar a otras escuelas, a lo mejor una escuela técnica, a lo mejor un trabajo directo, pero no nomás porque uno quiere bajar el nivel de todos, entrar a nomás hacer ruido en una clase donde la gente necesita aprender. Una sociedad donde haya meritocracia y no corrupción total y pura relación familiar. Así es que si usted tiene 20 años y está deprimido, ya no se deprima, póngase a hacer algo, junte a 1000, a 100 otros veinteañeros deprimidos y pongámonos a hacer algo para cambiar lo que está pasando antes de que lo que está pasando ya no lo podamos cambiar. En fin, ese es el programa de Polémica y Café de esta semana. Usted puede agregar sus preguntas, sus comentarios. Si los tenemos ahorita publicados, los contestaremos de una vez. Les recordamos que no hacemos mucho ruido sobre la transmisión en vivo de este programa, pero que siempre lo publicamos, y una vez publicado sí les hacemos ruido al programa para que la gente pueda agregar sus comentarios, y siempre los comentaremos, responderemos y seguiremos. Y al respecto, tenemos un comentario de la semana pasada en el que el tema fue: ¿qué hacemos con la Iglesia Católica? ¿Por qué no excomulgan a los narcos? Y entonces una persona nos escribió: ¿y qué pasa con las narcorremesas y los narcorregalos a las iglesias? Y digo que la mayor parte de las remesas que llegan a México son de narcos. La verdad no estoy muy seguro de eso. Se presta a suponer eso, pero finalmente hay 30 millones de mexicanos trabajando en los Estados Unidos. De esos 30 millones, vamos a decir que 10 millones
son lo suficientemente jóvenes o viejos como para tener todavía una mamá en México. Y digo una mamá porque los que mandan dinero, es muy chistoso, pero los que mandan dinero solo lo mandan básicamente a sus mamás. Si tienen esposas e hijos, pues también les mandan, pero no tanto porque esos terminan olvidándolos, pero a la mamá no. Entonces, a la mamá le siguen mandando dinero y de ahí vienen las remesas. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ellos ya no estén? Y la segunda es, ellos están mandando la cantidad de dinero que están mandando o son los narcos metiéndose a través de ellos para hacer pasar su dinero a través de las instituciones bancarias y limpiarlo en el camino. Yo estoy seguro que hay ambos. En el mensaje que nos dejaron, les llamaron narcohéroes. No sé a qué si es sarcástico el comentario, y a narcohéroes se supone que son los narcohéroes porque en ellos se sustenta el peso y la economía mexicana, o narcohéroes sarcástico de decir son los culpables de todos los pesares que los que hoy vivimos. Hasta le podríamos poner música al asunto. No, yo creo que la mayor parte de las remesas son de gente trabajadora que vive muy mal en Estados Unidos, mandando dinero hasta México para que sus familias allá vivan muy bien, porque además las familias usan el dinero para vivir muy bien o vivir mejor, pero muy pocos de ellos lo usan para trabajar y crear las condiciones para que el que está acá pueda regresar, que sería lo lógico. Yo te mando el dinero, tú lo reinviertes ya sea en la tierrita, en el ranchito, en lo que sea, y me ayudas a crear una infraestructura para que yo pueda regresar y luego ya vivir en México de regreso. Pero no, el dinero se lo gastan acá. Unos migrantes que venían de Puebla me comentaron una vez que antes mandaban más dinero a sus familias, pero luego se dieron cuenta que en realidad el dinero que le mandan a sus familias se lo malgastan las señoras en Electra y otras tiendas. Y para colmo, pues a veces se los gasta el compadre. En cambio, lo que le mandan a su mamá, pues que se lo gaste su mamá como ella quiera, ahí no hay problemas. Y entonces uno dice, bueno, pues ni modo. Ante esa competencia no se puede hacer nada. Pero sí debería de crearse primero una conciencia entre los enviadores de remesas de que el poder económico de México somos los que enviamos dinero a México. Nosotros podemos definir lo que está pasando allá. Podemos decirles por quién votar si quieren seguir recibiendo dinero. Y deberíamos de hacerlo. Deberíamos de organizarnos bien y darle valor a nuestros envíos. Segundo, los que reciben las remesas pertenecen a este grupo de poder. No le deben nada al gobierno de una u otro color. Se lo deben a sus hijos que tuvieron que salir de México por falta de oportunidades y deberían de tenerlo como un resentimiento hacia ese gobierno y cambiarlo por uno que acepte la iniciativa privada, que promueva las ideas, que promueva el trabajo individual de cada uno para mejorar. No hay un programa realmente objetivo para ayudar al regreso de los migrantes porque nadie lo quiere. Ya vino el otro a decir, el chiste es traer 300,000 más, que también sería muy bueno. Debería de existir un programa con los Estados Unidos de visas de trabajo que no den la ciudadanía, que no permitan que nazcan niños acá, todo lo que usted mande y diga, y que permita que la gente venga, trabaje, genere dinero, genere y baje la inflación en los Estados Unidos gracias a su trabajo, y por otro lado, genere dinero para México y balancee ambas economías. Pero desafortunadamente hoy no lo hay. Y entonces con eso volvemos a regresar al punto central. No hay narcohéroes en ningún nivel. El dinero que llega es mayoritariamente de esos 10 millones de mexicanos que están acá trabajando 2 o 3 trabajos y tratando de sobrevivir como mejor pueden, sin ningún apoyo de ninguna índole. No por nada, cuando el señor presidente de México se presentó en Washington, los migrantes que se reunieron fuera de donde él estaba no lo aplaudieron, le gritaron traidor, porque estaban afuera por culpa de él. En fin, ese es el segundo tema, si usted quiere seguir elaborando. Y ese es el chiste de estos programas de Polémica y Café, que los temas
solo se acaban cuando usted quiere que se acaben. Sus comentarios siempre son bienvenidos y siempre serán respondidos, comentados, analizados, y a lo mejor nos ayudan a cambiar también nuestra perspectiva de todo. Si no veo ninguna pregunta, si no veo ningún dedo, ninguna mano, les agradezco a todos el haber escuchado este programa de Polémica y Café y los invito a que nos manden los temas que les preocupan a ustedes, no solo los que nos preocupan a nosotros, como el de este tema que me gustó. A lo mejor deberíamos elaborarlo más, el de los deprimidos de 20 años de edad. ¿Qué hacer para terminar con la depresión de los adolescentes y los jóvenes que, entre otras cosas, no quieren ya tener hijos para no tener que traerlos a este mundo al que no le ven siquiera que le queden muchas vueltas? Muchas gracias. Fue un placer. ¿Algún comentario? Sí, me gustaría a mí, si me permites, un pequeño comentario. Claro. Pues mira, como siempre, me encanta tu programa. Me encanta tu forma de pensar, me gusta. Y por eso te sigo. Pero hay cosas que se están confundiendo. La separación de iglesia y Estado, estoy 100% de acuerdo contigo. Esa no debe de existir. Pero hay una confusión grande. El Opus Dei, los cristianos, son sectas de la religión católica romana. Es diferente. La vez pasada tú me decías por qué no toman medidas de control de la gente. Porque los católicos romanos estamos basados nuestra creencia en que es una iglesia fundada por Cristo, en donde se le dejó al apóstol Pablo, se le dejó el encargo, digamos, que siguiera con esta religión. Y nosotros es un acto de unión con Dios, en nuestra opinión es unión con Dios directa. Las sectas es otra cosa. El Opus Dei y otras sectas de que vienen y quieren controlarte, que te hagas cristiano porque si no te vas a condenar, que tienes que, no llevas secrecía, no hay secrecía en tus actos, sino que tienes que dar apoyo económico forzoso y reportar todos los actos que hagas. Eso tiene el trasfondo de reclutar gente. Y la religión católica romana o apostólica del Papa no es nuestro objetivo, o se supone que no es el objetivo reclutar gente. Entonces nosotros no controlamos la mente, o esa es la intención. Como saben, hay de todo, hay debilidades humanas dentro del mismo grupo religioso, pero la intención no es controlar la mente de la gente. Entonces es muy diferente el Opus Dei, es muy diferente no puedo iniciar mi video porque estoy aquí, bueno, pero volviendo al punto y tratando de terminar. ¿Por qué creo yo que los jóvenes se deprimen? Porque no conocen un poco de la religión judía, un poco de otras religiones, las bases, que esas sí son las que tenemos en común, ¿sí? Esa es la unión que tenemos con el Ser Supremo. Pero todas las demás situaciones en donde existe el control de la gente a ese nivel, se llaman, en mi opinión, y hay mucha gente que está conmigo, son sectas, ultraconservadoras, etcétera. Y a eso no nos referimos porque cuando dicen cristianos, no, caemos nosotros en todo eso y no tenemos mucho en común en cuanto a las acciones sociales y de vida, no tenemos mucho que ver con estas sectas del Opus Dei, etcétera. Entonces, allí sí quisiera que se aclarara, porque de veras no es lo mismo. Y sí tenemos los católicos mucha capacidad de cuestionar, porque yo que estuve en una escuela católica romana, se invitaba a rabinos a la escuela para que nos compartieran cuáles son. Yo he tratado de aprender Torah, he estado en ese canal, porque es muy interesante saber la base y la verdad de las cosas. Pero estas comparaciones tan permanentes y que llegan a ser un poco recriminatorias, lo único que se ocasiona es justamente lo que hemos tratado de evitar: guerras, conflictos. Por eso es que no me gusta mucho cuando se generaliza que todos los católicos, y nos revolvemos con cristianos. En la religión judía también existen sectas judaicas
que en mi opinión pues, son ultraconservadoras y que no están fundadas en una teología directa con el ser supremo. Entonces, bueno, yo nada más eso quería decir. Los jóvenes se deprimen porque justamente ya no es que no están apegados a la verdad, ¿no? O no se apegan a la verdad, se quieren apegar al libertinaje y al poder, al control de la gente, al control de la mente de la gente, al control del dinero, del poder. Y es ahí donde, en mi opinión, son sectas. No creo que debamos de ponerle tanta atención a esa situación, sino basarnos en las raíces, la raíz de la Torá, la raíz de la Biblia, y conocer, y entonces sí formar nuestro propio juicio. Pero estas comparaciones así no llevan a nada, no llevan a ninguna solución, más que a decir, pues es que si no hacen los católicos, y es que si no hacen los judíos, y es que si los musulmanes, y es que hay 1000 sectas adheridas ahí que no son las que hay que considerar. Yo pienso. Te agradezco que me prestes un poquito tu micrófono. Te seguiré escuchando porque me interesa mucho saber cómo piensas. Me interesa mucho tus bases, pero tus detalles o los detalles que tengas, puedo no estar de acuerdo. Pero las bases me interesan muchísimo. No solo puedes no estar de acuerdo, sino que siempre estás en correcto desacuerdo. Porque estoy de acuerdo con todo lo que no estás de acuerdo. Sí. La iglesia y el Estado no combinan, estamos de acuerdo, ¿no? Pero mi única preocupación era que con la toma de la mayoría de votos descarada de la Suprema Corte de Justicia estadounidense por parte de un grupo de católicos practicantes, que coinciden con un grupo de gobernadores católicos practicantes, la posibilidad de una democracia secular en los Estados Unidos, si no se les detiene de inmediato a nivel congresista, está en grave peligro. 100%. Y que entonces 100%. esas sectas van a tomar el poder porque ya no nos van a dejar, ellos no preguntan si tienes razón o no tienes razón, sino como tú dijiste, ellos dan su línea y o sigues la línea o te desalineas. No hay de otra. Y son líneas muy extrañas. El culto que se está generando en Estados Unidos, hasta donde yo sé, justamente es el Opus Dei, fundada por Balaguer, ¿no? En el 28. Eso está ocasionando el conflicto. Volvemos a lo mismo. A ver, elabora, por favor. Elabora. ¿En qué sentido? En lo de Balaguer. Bueno, está el Opus Dei lo fundó José, ¿cómo se llama? Escrivá de Balaguer. Escrivá de Balaguer, por eso dije, él la fundó en el 28. Es una secta. Y está considerada como una secta porque es una minoría de protestantes, de mayoría de protestantes a la religión católica romana apostólica. Pero son católicos. Es que es una secta. Es como si me dices, sí. bueno. Pero no es una secta. Es que en Estados Unidos protestante eres de una secta protestante. Acá son católicos que protestan. Así es. Es como si yo te digo que tú crees que una persona, un bebé que nace de una mamá que no es judía, es judía, y tú me vas a decir, no, eso es de una secta. Eso es una creencia de una secta, porque por la historia que sé, etcétera, etcétera, no puede ser alguien judío si no nace de una madre judía. Entonces, esas divisiones que son sectas ocasionan otros conflictos mucho más enredados, ¿sí? Si nos apegamos a las verdades de cada religión, es más fácil, creo yo, que podamos llegar a una media verdad, porque tampoco creo que vayamos a llegar a una verdad absoluta, pero una menos confundida. Entonces, esto Opus Dei, yo tengo, por cierto, una amiga del Opus Dei, me simpatiza, pero no voy de acuerdo con ella en su forma de vida, nada. Cuando llegan cristianos a mi casa y me quieren convencer porque si no me voy a ir al infierno, porque mi mamá era muy simpática, le encantaba alegar con ellos y le decía, discúlpenme, soy musulmana, así que ya, por favor, no quiero oír. Eso es una variante de la verdad. Si nos cuesta trabajo entender la verdad
y vienen todas estas situaciones, aperturas que son más que nada libertinajes, te confundes más. Por eso es que están deprimidos los chavos, porque ya no saben, ni nosotros sabemos cuál es la verdad, ¿no? Bueno, lo que pasa Entonces, es que bueno, tampoco conocen los cimientos. no conocemos nada, no conocemos casi nada. Ahora, ¿dices tú que los católicos no podemos cambiar de padres? Por supuesto que sí. Desafortunadamente, a la gente que está en pequeños poblados, etcétera, se les implanta un padre que ya tiene una cierta desarrollo, etcétera. No es cualquier gente que llegue ahí y agarre el micrófono, como yo lo estoy haciendo ahorita. Yo creo que la diferencia, ustedes no le pagan el sueldo al padre, se lo paga el Vaticano. Así es. Los Sí, musulmanes y los judíos les pagan el sueldo localmente. sí. Y suena muy poco enriquecedor, pero el que tiene la lana manda. Y entonces cuando la comunidad local le dice al rabino local o al imam local, ya no te vamos a dar tu sueldo, consíguete otro grupo que te lo dé, o cambia tu posición, él tiene la opción de cambiar la posición o irse. No hay de otra. En el caso del catolicismo, el que manda la lana es el Vaticano. No importa lo que diga la comunidad local. Si el Vaticano decide que ese es el bueno para ellos, él se va a quedar ahí. ¿O no? ¿Puedo Sí, comentar sí, algo? sí, por favor. A Ya, ver, yo. sí, Ajá. no, está bien. Yo creo que el problema no es si son practicantes o no. El problema no son los católicos, el Opus Dei, los cristianos, etcétera. El problema es esa no separación entre mis creencias y lo que debe ser como político, como miembro o representante de un tribunal superior de justicia, no separar mis creencias personales de mi cargo público, porque tengo que atender al bien común, aunque yo no esté de acuerdo por mis creencias personales en ese bien común. Ejemplo, el número de personas, de mujeres que fallecen por no tener acceso a un aborto legal, ¿sí? Es mucho mayor que las que fallecen si tienen acceso al aborto legal. Entonces, los juristas que en este caso dijeron, no, eso no está bien, están anteponiendo sus creencias personales a un bien común. Se están Sí, es cierto. olvidando de ese bien común. Creo que el problema no son las creencias, ni es la Así es. iglesia, ni es los cristianos, etcétera. El problema es esa parte del bien común, que no se Así es. está teniendo esa conciencia. Así Y es. el Y cual, perdón, eso es porque, como decíamos, las debilidades existen en todos lados. Sí Las es. debilidades humanas existen en todos lados. Ese es el punto, justamente, que sí hay quien nada más quiere controlar la mente de estos, quiere Claro. reclutar gente, etcétera. Pero el estar apegados, por lo menos, a una estructura básica, yo defendiendo a los católicos, en romanos apostólicos, es que no somos libres de hacer lo que se nos dé la gana en el sentido de decisiones espirituales, de tratar mal a alguien o de dominarle su mente o decirle, si tú no haces lo que yo te digo, te vas a ir al infierno. Nosotros no tenemos esa autoridad. Sí lo pueden criticar, está concentrada en el padre, en el episcopado, etcétera, pero no está tan abierta como en otras secciones que se abren y un señor que no sé de dónde o quién vino y dice, pues sí puedes tener 80 mujeres, 80 esposas y pues nos aleja más de un parámetro más que nada. A mí me encanta tu programa, yo espero seguir viendo y me no, voy no a seguir esperas, tú tienes, Voy a porque tú seguir eres, estudiando así es, para que no me pegues con la cubeta. Voy a así tratar es, de tener y para argumentos, que, pero sí, y para que el programa tenga un nivel razonablemente bueno, tienes que estar así. participando en él. Gracias. O sea, sin ¿Eh? tu participación, este programa no es programa.
Muchas gracias. No, me halagas. Así No, que ojalá. tú ven acá y defiende lo que sea. Voy a traer un teólogo para que me defienda, porque la verdad es que sí siento que me faltan argumentos, pero te agradezco, No, me que encanta no estar te aquí. faltan. Hoy no te faltaron los argumentos porque el problema no es teología. El problema es legalidad. Deberías de tenerte un abogado constitucionalista. El Está problema de bien. acá no es en qué cree el señor negro de la corte, que echó para atrás toda una serie de leyes y no echó para atrás una ley casi de la misma época que prohibía los matrimonios mixtos entre negros y blancos. Y él está casado con una blanca. Y yo estoy de acuerdo en que él esté casado con una blanca. Es más, yo cuestionaría su inteligencia dada la inteligencia de esa blanca, pero él tiene derecho de casarse con cualquier blanca por más tonta que esa blanca sea. Y esa blanca tiene el derecho de casarse con cualquier negro por más tonto que ese negro sea, no por negro y no por blanca. Sin embargo, si él quiere echar para atrás las leyes que se hicieron en consenso de una sociedad sin apoyo a una iglesia oficial, él debería de echar para atrás también esa ley. Y no nada más las que él, y lo dijo además, que además no, yo no tengo problema, qué bueno que son por lo menos honestos en ese aspecto, su catolicismo no le permite aceptar eso. Bueno, pues eso lo hubiera dicho al entrar a la Suprema Corte y no hubiera entrado a la Suprema Corte. Porque en la Suprema Corte es como dicen por ahí, el presidente es de todos, pues no siempre. Y los jueces de la Suprema Corte deberían de ser de todos, pues solo los que pasan a la historia positivamente. Los demás no dejan de ser unos arrimados, lambiscones, etcétera, que nunca van a pasar a nada, pero que van a dejar una huella y un daño tremendo en la sociedad siguiente. Porque las leyes que se han estado cambiando en Estados Unidos van a afectar a esto por generaciones si en las próximas elecciones no logran parar a los republicanos. Y no son todos los republicanos, pero son estos republicanos que están dispuestos a lo que sea con tal de ganar la elección. Y si eso implica destruir el sistema que les está dando el ganar, lo van a hacer. Es lo que antes se hablaba del cercano oriente, en el que decía, bueno, ¿y por qué este alacrán al cruzar el río Nilo picó al otro alacrán? Pues porque esto es el cercano oriente y a nadie le importa nada más que nada. Y entonces el alacrán va a picar porque va a picar. Y es lo que está empezando a pasar acá. Así que no traigas un teólogo, tráete a un abogado constitucionalista que nos diga qué vamos a hacer. O mejor, tráiganse cada uno a 5 teenagers, quinceañeros, bueno, veinteañeros de 5 veinteañeros deprimidos y vamos a hacer el grupo de los ex deprimidos. Me parece padrísimo. Hay Te mando un abrazo. Veinteañeros contra la depresión de los nonagenarios. ¿Qué otro nombre hay para los que ya estamos más viejos que no podemos siquiera pensar racionalmente? No sé, pero nada más para no hacerles ya más largo el programa, hay un grupo de chavos que tienen más o menos entre 20 y 25 años que se organizan para hablar del poco sentido que tiene la vida, de cómo, o sea, está grueso porque de hecho se pasan tips de drogas y de cosas así como para que no, pues, para no sentir que pasan los días y cosas así. Estaría interesante invitar a uno de estos chavos. Mucho. Y a 2 o 3 al mismo tiempo también. Sara, yo te recomendaría que les recomendaras un libro. Es que de hecho, ¿Un libro? todo esto salió Sí, por un libro. Van a leer un libro, por favor. No, de hecho sí. De hecho, ver. el libro que como que los une, como que tienen en común, se llama 1001 formas de decir que no me quiero morir, o una cosa parecida. Te lo voy a investigar para no decirles algo que no. Mejor que lean En busca del sentido de la vida, de Víctor Frank. Diles que lo lean. Mejor los invitamos. Excelente. En la memoria del programa va a haber un link a ese libro. Así es. Okay. Como antecedente, porque de pronto la gente no sabe de quién estamos hablando. Claro. Este señor es un judío de Austria-Hungría, al que metieron a Auschwitz. Era un doctor, un psicólogo, de la misma pandilla de Freud y Primo Levi, Fromm y todos ellos.
y saliendo del campo de concentración, del cual sobrevivió, porque si no, no hubiera escrito el libro, escribió un libro en el que básicamente lo que dice es que no podemos hacer nada contra el platillo que nos están sirviendo. O sea, aquí estoy y esto es lo que me tocó, aquí me tocó estar. A lo mejor es como el famoso chiste ese de si tengo el pelo negro y las manos grandes y melatonina en la piel para poder sobrevivir a la selva, ¿qué demonios hago viviendo en Chicago? En Nueva York. Pues sí, pero el caso es que aquí te tocó y con lo que tienes, con el pelo chino, con la melatonina, con las manos grandes, con lo que sea, tienes que encontrar cómo sobrevivir esto. Y no solo es tu actitud la que no te puede controlar nadie. Eso es lo que estos niños tienen que aprender a tener la capacidad de manejar su actitud personal. Su libre albedrío, que hemos dicho, su libertad de decisión hacia lo bueno, ¿verdad? Claro, la resiliencia, que es lo que está faltando Porque si ellos ven, no se está enseñando. Perdón. Y si ellos ven lo que está pasando, pues ellos son los pocos, o sea, es pasárselos al revés. Si ellos están entre los muy selectos que se dan cuenta de lo que les estamos haciendo, su obligación es realmente juntarse para despertarnos a todos y obligarnos a cambiar o mejorar. Y ahora sí que hay mucho para mejorar. Estamos tan fregados que hay mucho para mejorar. Pero también hay muchísimas bases de algo muy bueno. Digo, hay que pensar, estos niños tienen que darse cuenta que hay una nave espacial flotando a no sé cuántos miles de kilómetros de acá, tomando fotografías del universo. ¿Tienes idea del nivel de conocimiento matemático, de física y de todo tipo de elementos que hay que saber para poder poner esa nave a flotar exactamente en el punto que está flotando? Para que el sol no la destruya, para que el calor no la destruya, para que el frío no la destruya. Es un nivel de conocimiento que todo es creado en la Tierra. Nadie nos lo mandó, no lo hicieron en otro planeta, lo hicieron acá. Gente que no se dejó llevar por todo eso. Y entonces, si ellos se dan cuenta de que tenemos esas cosas a nuestro favor, dentro de nuestra capacidad, todos tienen la capacidad de ser científicos de esa magnitud. Si la destruimos o no en el camino, si los papás Creo que te congelaste, Daniel, o se congeló la imagen, no te escuchamos. Creo que se congeló la imagen, Daniel. No te escuchamos. estamos mal para precisamente polemizar sobre el aspecto de por qué echar a perder a los pocos que ya se dieron cuenta de lo mal que está todo. Se te cortó Ay, muchísimo. se le bloqueó su internet. Sí. Te quedaste un poco cortado y no escuchamos parte de lo que estabas comentando. Lo que yo sugería era traer a estas personas de 20 años que demostrarles la capacidad innata que tenemos los humanos en función a lo que se ha logrado. O sea, la medicina para el COVID, la rapidez con la que se diseñó, el estar en el espacio, todos esos logros, y demostrarles, subrayarles que ellos son de los pocos que se han dado cuenta de lo mal que está la situación y de lo que viene si no se hace algo, y convencerlos que son ellos los que tienen el poder en sus manos individualmente de despertarnos y cambiar todo. Y si podemos lograr que 10 o 20 de estos niños, en vez de suicidarse, cambien las cosas para bien, porque hay una base bien, el mundo no está totalmente mal. La base científica del mundo está extraordinariamente bien. Es más, la base económica, a pesar de lo mal que hay para mucha gente, nunca la humanidad había estado tan bien. Se trata de empezar a resolver los problemas que hemos generado en el camino, no suicidarnos para ver si ellos nos ganan. Así es que si los podemos traer a estas personas, estamos definitivamente interesados en ellos y hay que buscarlos y traerlos. Pues
Que se Y, ponga muy Sara, no te polémica me la distraigas, próxima plática. Sí. Estamos listos para la próxima, estando de acuerdo, como siempre. Cerramos el programa estando totalmente de acuerdo contigo. Y todos los que quieran agregar sus comentarios, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias.